Estamos en viernes, el último de los 5 días en los cuales nos habíamos propuesto y gracias a nuestro compañero José Moyano estamos cumpliendo, creo, hacer un repaso de cada una de las situaciones que el Papa Francisco nombró como situaciones de guerra, de hambre, de sufrimiento humano en su mensaje Urbi et Orbi del domingo pasado, domingo de Pascua de Resurrección. Hoy nos toca hablar de un lugar, de un territorio, de una realidad más cercana a nosotros, porque el Caribe pertenece a América y es precisamente Haití el país más pobre de esta región del mundo, uno de los más pobres del mundo, a pesar de que está cerquita de lugares donde los millonarios del mundo gastan su dinero en turismo, por ejemplo, cerca de algunas potencias donde los ciudadanos van allí precisamente muy cerquita, territorialmente, lejos de la realidad que afrontan los haitianos. José, bienvenido, muchas gracias por lo de hoy y por lo de toda la semana. Nos has venido acompañando en esto. ¿Cuál es la situación de Haití? ¿Por qué el Papa nos pide que recemos por ellos? Haití, como bien dijiste, está ubicado en el Caribe y la crisis que se está desatando, a ver, Haití tiene una problemática social, política y económica de décadas, por no decir siglos, Ujú. ¿no? Pero en los últimos meses, en el último año, la crisis social que se ha desatado está siendo una de las más críticas de la historia, ¿no? La problemática haitiana, si quieren, la podemos hacer en dos partes. Hay cuestiones internas a la vida haitiana que desencadenan esta crisis y después hay cuestiones externas, sistémicas. Podemos hacer las dos, ¿no? Ver qué pasa primero dentro de Haití Ujú. y qué pasa desde afuera de Haití, ¿no? Para hacer como un análisis doméstico y uno más continental. Haití es el país, un dato llamativo, es el primer país del continente de América Latina en Ujú. independizarse, ¿no? Mirá vos. 1804, ¿no? Una independencia muy temprana y a diferencia de los demás países de esta región, colonia francesa, para seguir con la línea de historia de Mirá. ayer, de anteayer y de toda la semana, colonización francesa. Acá hay que destacar una gran diferencia entre el modelo colonial francés y el modelo virreinal español, ¿no? Porque uno dice, es América Latina, sin embargo, Haití tiene una realidad totalmente distinta a la del resto de América Latina, a pesar de que hay muchos problemas sociales y económicos en América Latina. El modelo colonial francés era un modelo estrictamente extractivista, o sea, se instauró la autoridad colonial y el objetivo era extraer el recurso, nada más. El modelo virreinal español, si bien también tenía una impronta extractivista, el oro del Potosí, la plata de los Andes, con esto de que tenía también por otros canales el asunto de la evangelización, hubo como creación de universidades. Claro. El proceso virreinal español es distinto al colonial francés. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nuestros países se descolonizan, queda una estructura social e institucional medianamente instalada sobre la cual se edificaron nuestros países. Haití, modelo colonial francés, una vez que los franceses abandonan la isla no queda nada. Literalmente tierra arrasada, no queda absolutamente nada. Eh, y desde entonces, desde aquel momento ya es como que Haití inicia en desventaja, inicia sin un proceso institucional preexistente. Ahora bien, eso nos tentaría a subestimar al haitiano, ¿no? Porque Ujú. puede decir, che, no tienen la capacidad. Sí la tienen. Y es lo que hablaban, lo que hablaba el padre, que vos, Javier, has Sí, entrevistado sí, hace un par de semanas, que él decía, dejen al haitiano organizarse, claro. dejen que del pueblo haitiano salgan las instituciones, las propuestas para organizar. ¿Qué es lo que pasa? Desde que se independiza Haití, no deja de ser destinatario de intervenciones externas. Y ahí es donde viene, podríamos decir,
la maldición geográfica de Haití, que es que se encuentra en el Caribe, ¿no? El Caribe, y acá ya vamos más a lo sistémico, está en la zona de proyección de poder de una potencia, que es los Estados Unidos de América. Por lo general, las regiones de proyección de poder, podríamos decir, son espacios que las potencias celan, como diciendo, acá es mi zona de seguridad, ninguna otra potencia va a entrar en esta zona, como puede decir Rusia con Ucrania, Claro. o China con Vietnam. Bueno, Estados Unidos considera el Caribe como su área de seguridad propia, ¿no? Y donde hay intereses que hacen a la seguridad norteamericana. Entonces, esa visión de la región Caribe ha hecho que Estados Unidos a lo largo de la historia intervenga en la isla. Intervenga militarmente en la década del 10, en la década del 30. Después van a venir las intervenciones de Naciones Unidas, que han ido a poner orden institucional, pero al mismo tiempo hay un artículo muy interesante que yo leía ayer, que esta historia de intervenciones ha imposibilitado ese desarrollo institucional que nazca de Haití mismo, ¿no? Es como que se viene de afuera con una receta de cómo hacer el ordenamiento de la vida haitiana, y esa receta no sale de Haití, viene de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren cosas como, por ejemplo, en el año 95, cuando se hizo, en el año 94 Estados Unidos interviene en la isla militarmente. Y en el año 95, por ejemplo, se disuelve el ejército haitiano. Las Fuerzas Armadas de Haití dejan de existir porque las fuerzas internacionales van a garantizar su seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos un Estado haitiano que no cuenta con fuerzas armadas, por ejemplo. Entonces, así de a poquito, cada intervención extranjera ha ido haciéndose cargo de cuestiones que deberían corresponderle a un Estado haitiano. Entonces, de repente, históricamente terminamos llegando a un Estado haitiano que no tiene las facultades que necesita para poner orden, para garantizar servicios básicos, porque hay un historial de intervenciones en las cuales cada una de esas intervenciones ha traído lo que le correspondería hacer a un Estado haitiano. Entonces tenemos un país donde hay, como dije recién, un Estado que no tiene lo que necesita para ser Estado, ¿no? Se usa mucho el concepto de Estado fallido, ¿no? Claro. Pero hay analistas que le critican muchísimo el tema del intervencionismo permanente. Claro. Incluso hay hasta voces críticas con las intervenciones de Naciones Unidas. Porque, ¿qué pasa? Si bien han ido a poner cierto orden en una historia de golpes de Estado, de anarquía, parecido a lo que hablábamos de África ayer, anarquía, golpe de Estado, anarquía, golpe de Estado, las intervenciones han sido propuestas desde afuera. No hay un pedido haitiano, no hay un pedido interno de vengan a ayudar. Y lo que dicen, bueno, ¿desde dónde están pensadas las soluciones al tema haitiano? ¿Salen de Haití los pedidos de ayuda o vienen pensados de afuera? Entonces eso hace también que la intervención fracase, porque a lo mejor está diagnosticada no desde adentro, Claro. ¿no? Es hasta una... La general, perdón, Ceci, Cristian, tengo una pregunta porque tiene que ver con esto que está diciendo José. La generala Laura Richardson, que está en Sí. nuestro país, que ayer se reunió con el presidente, ahí la estamos viendo justamente. Mira, Sí. creo que había propuesto una nueva intervención en Haití hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí, Haití hoy en día está en una situación anárquica desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ¿no? Y desde que lo asesinaron, un asesinato muy extraño, hay investigaciones que dicen que ese asesinato fue pagado por mercenarios que viven en Miami, ¿no? Claro, eran colombianos algunos, Sí, ¿no? mercenarios colombianos contratados en Florida. Ahora bien, la anarquía que derivó de ese asesinato es incontrolable, Claro. y la generala Richardson, que hoy en día está en territorio argentino, propuso que para ordenar a Haití tal vez haya que realizar una intervención militar por parte de Estados Unidos, como en la década del 90, ¿no? Y ahora, si enmarcamos esa propuesta de la general Richardson en un esquema continental,
hoy la general está en Ushuaia. Entonces, para que dimensionemos los oyentes, ¿qué hay en el Caribe? El Canal de Panamá. ¿No? El Canal de Panamá, un paso bioceánico sumamente estratégico para los Estados Unidos. En el año 89 Estados Unidos intervino en Panamá militarmente. Entonces, el Caribe es una zona muy importante y en Ushuaia está el otro paso bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico. Entonces, fíjense cómo lo que dijo la generala Richardson, o la general Richardson, encuadra perfectamente en una estrategia hemisférica, ¿no? Canal de Panamá, Puerto de Ushuaia, Antártida. Hay un eje que va, podríamos decir, desde Alaska hasta Ushuaia, en el cual hemisféricamente los Estados Unidos piensan su seguridad. Y en ese esquema de pensamiento de una seguridad hemisférica, los países del continente americano pasan a ser, entre mil comillas, piezas claves, ¿no? para tener presencia. Y la propuesta de intervenir militarmente a Haití fue fue puesta sobre la mesa por parte de la general Richardson. Sí, sí. Buen día. Bueno, Ceci, adelante. No, por Adelante. favor. Bueno, no nos vamos a pelear. Todos queremos preguntar aquí. José, no, me quedé en el estado fallido, ¿no? ¿Quién brinda educación, salud, justicia en un país donde reina la anarquía? ¿Cuál es la situación del pueblo? Bien. El término estado fallido es un término acuñado. Eso es importante, se acuñó es un término europeo-americano. Entonces, si bien define muy bien lo que significa un Estado que no puede garantizar sus funciones básicas de Estado, principalmente seguridad y defensa, hay que también tener cuidado con su utilización porque muchas veces se usó el término Estado fallido para justificar una intervención. En el 2001 en Argentina, desde Estados Unidos, precisamente algunos que pedían una intervención política o económica, Claro. un asesoramiento. Recuerdo que había un político que lo decía, un funcionario del Tesoro de los Estados Unidos hablaba de que Argentina era un Estado fallido también, ¿no? Sí, tiene como todo, sus trampitas semánticas, claro, ¿no? Es un término que se lo puede utilizar tranquilamente para hacer referencia a eso. Se lo usó para hablar de Somalia, de Sudán del Sur, de Haití hoy día. Es cuando un Estado no tiene las herramientas para cumplir su función de Estado. Ahora bien, su utilización también puede esconder esto, ¿no? Hay un Estado fallido, no puede garantizar sus funciones básicas, las vamos a garantizar nosotros, ¿no? Puede esconder una tendencia intervencionista muchas veces. ¿No? Un nuevo colonialismo. Un nuevo colonialismo. Y hay algunos que dicen, es un Estado fallido, pero nunca le permitieron al pueblo haitiano formar un Estado, ¿no? Entonces, está bien, está la crítica de que somos un Estado fallido, de que estamos abiertos a una intervención. Ahora, ¿el Estado haitiano tuvo en algún momento la posibilidad de desarrollar las herramientas que necesita? ¿O la seguridad siempre vino de afuera? Los servicios de salud siempre vinieron de afuera. Es como un Estado que nunca terminó de nacer, por decirlo de alguna manera. Y hoy, cuando se desata una situación de anarquía, que es totalmente insoportable lo que ocurre hoy en Haití, cuando uno ve las imágenes, escucha los testimonios, son terribles, son muy críticas. Hay filósofos de la ciencia política que a mí no me gustan mucho, pero tiran unas frases muy interesantes de que la anarquía es el peor de los males de la política, porque es no hay ley. O sea, si vale acontecen todo. Violaciones, no pasa nada. Si acontecen saqueos, no pasa nada. Entonces, la anarquía es real. Nosotros a veces usamos la palabra anárquico para hablar de caos. Es un poco más que caos la anarquía. Puede ocurrir cualquier cosa y no va a pasar nada, ¿no? Claro. Esa es la situación haitiana y le abre la puerta, si no hay cuidado, a, bueno, ¿quién viene a poner orden? ¿No? Y ahí se puede esconder una trampa. ¿Cómo te va, José? Simplemente hacer esta referencia. Se me venía, digo, para quienes tienen o han conocido el juego TEG.
Sí. ¿no? Sí, sí. En donde se va conquistando, pareciera que el mundo, de acuerdo a lo que nos venís compartiendo en estos días, que fuera así, en donde los más poderosos están subyugando a los que tienen este tipo de problemáticas, a los que no han tenido herramientas para poder desarrollar su propio Estado, y encima cada uno de ellos tienen una gran riqueza, no solamente económica, sino también en su gente, y pareciera que los estados más poderosos son los que continúan a lo largo de la historia tratando de hacerse como en el juego del TEC, ¿no? Digo, para tenerlo presente a eso, ¿qué elemento concreto Haití tiene como riqueza allí, porque tienta mucho, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene Guantánamo muy cerca? Sí, sí. Y también no sé cómo está República Dominicana respecto a Estados Unidos, es decir, tiene varios lugares Estados Unidos que como que quiere ir ganándolos como el juego del TEC. Sí, 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 sí. Bueno, en términos minerales, Haití tiene reservas de oro, ¿no? Tiene reservas de oro, pero principalmente el Caribe es una secuencia de islas, las Antillas, que si uno viera el mapa del Caribe y empieza a ver Panamá, Granada, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, la península de Florida, el río Mississippi y la cuenca del Missouri, es todo un mismo canal de navegación que baja del corazón de Estados Unidos hasta Panamá, ¿no? El aseguramiento de esa cadena geográfica se mantiene con el control de esas islas. Por eso fue tan importante en el siglo XX la crisis cubana para los Estados Unidos y el bloqueo de Cuba, ¿no? Porque fue como una interrupción en ese canal de control. Es una zona que Estados Unidos cuida mucho. Cuando digo cuida mucho, me refiero a desde el interés nacional estadounidense. Y después, por ahí hacemos como el análisis muy desde las potencias hacia adentro. Claro. Desde adentro sería imposible llevar esto adelante sin una política corrupta también, porque muchas veces desde afuera se logra hacer lo que se puede hacer, pero porque de adentro hay una política doméstica muy corrupta. Claro, divide y ¿no? reinarás. Tal cual. Y hay, por ejemplo, una clase dirigente en Haití. Hoy en día hay un proceso anárquico, se tendría que haber llamado elecciones hace ya unos meses, no se llama elecciones, no porque no se quiera, sino porque no hay posibilidad institucional de hacerlo, no hay orden. Ahora bien, hay una minoría política en la dirigencia haitiana muy corrupta que tiene muchísimos negocios con oligarquías externas, ¿no? Claro. Un 1% de la población haitiana tiene una riqueza totalmente contrastante con el 90% de la población. Entonces, está también la cuestión sistémica del juego de las grandes potencias y todo eso, pero hay también juegos internos de corrupción que, no digo facilitan el juego ¿no? Claro. Y la propuesta superadora o la propuesta que pueda llegar a salir del pueblo haitiano, que es la que tiene que aparecer, muchas veces toca un techo en una clase dirigente, ¿no? Totalmente corrompida, ¿no? Fíjate, José, que esto que vos has dicho con la mirada desde la ciencia política, desde tu estudio, tu lectura permanente, lo dijo desde el sentido común hace un par de semanas atrás este sacerdote haitiano con Sí. el cual hablamos, ¿no? El tema es que me parece lo más básico aquí es ver que lo ve el Papa con su mirada de pastor, que hay hermanos y hermanas sufriendo mucho, desde hace mucho tiempo, por eso es que nos pide rezar. José, muchísimas gracias por todos estos programas que hemos podido hacer con vos. Nos ha permitido darle un contexto de enorme valor a las palabras y al pedido del Papa para que recemos por nuestros hermanos. Y nos hace de alguna manera también mirarnos a nosotros mismos como patria, como Argentina, saber y poner en su lugar nuestros propios padecimientos, ¿no? Sí. Siempre dice el Papa, bueno, hay que mirar también al costado los otros. Nos permite esto ser más libres en ese sentido. Ahora que hablamos tanto de la libertad, reconocer el sufrimiento del otro me parece que es el gran camino hacia ser realmente libres, digamos, ¿no? Así que, porque nos compromete justamente con los otros. Sí, tal cual.
Gracias, José, nuevamente. Gracias a ustedes. Con José yo también me despido hasta el lunes, si Dios quiere. Gracias, Ceci. Gracias, Javier. Lo Cristian. pensó José. mucho, lo pensó. Si Me da querés venir miedito. mañana, vení, no hay porque- problema. Me da Porque tengo- miedito. No, a mí me claro. pareció como que quería... Tengo una primicia. Vuelve también el lunes nuestro compañero Néstor Néstor Ponguta. Ponguta. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahí está. Muy bien.